También grabo la charla y después la subimos. La idea, bueno, es hablar sobre el tema de seguridad del paciente, que también tiene que ver con la seguridad del médico, y qué rol tienen los estándares, o cómo pueden ayudar los estándares en el tema de seguridad. Bueno, la agenda que vamos a ver es la definición de seguridad del paciente, qué objetivos tienen dentro de lo que es la Joint Commission, que es una entidad de acreditación sobre instituciones de salud a nivel mundial, factores que aumentan el riesgo de la mala praxis y el riesgo del paciente, mecanismo de desencadenamiento de los efectos adversos, quiénes son los responsables de la seguridad, el rol que los estándares tienen para mejorar la seguridad del paciente, y los programas de seguridad del paciente y conclusiones al respecto. Bueno, arrancando por la definición, la seguridad del paciente es una disciplina que busca enfatizar la seguridad en la atención médica a través de la prevención, reducción y notificación y análisis de los errores médicos que a menudo conducen a efectos adversos. Y asumir que la prevención del daño es un enfoque sistémico, que no es exclusivamente responsabilidad del médico, sino del médico, de la institución, de los financiadores, de todo un equipo, de todo el equipo de salud, y que en la seguridad no se puede buscar un culpable determinado. Esto está siendo una especialidad médica como lo es la medicina legal o la traumatología, y cada vez tiene más complejidad en la medicina, por lo tanto requiere, digamos, atender estos aspectos y tienen, como ya le dije, múltiples causalidades. Según la OMS, uno de cada 10 pacientes presenta algún efecto adverso de atención en una institución de salud. En el 2004 se crea la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y la Organización Mundial de la Salud instituyó el día 17 de septiembre como Día Mundial de la Seguridad de la Salud. Para que ustedes entiendan la importancia que se tiene. La medicina cada vez crece más en complejidad y se hace necesario que los médicos cambien sus paradigmas y su forma de trabajo y que tengan en cuenta metodologías que tienen que ver con la seguridad, empezar a medir el error, usar checklists, seguir programas, distintos programas de control para infecciones intrahospitalarias, programas de control de identificación y maestros de pacientes, generación de estándares, capacitaciones del sector salud, garantizar, digamos, que haya un entorno seguro y limpio, y fundamentalmente notificar los errores y aprender de los errores. O sea, uno de los temas que tenemos que aprender los médicos es que los errores, en medir los errores, no es, no está mal, sino que está bien y que siempre vamos a cometer errores. Lo importante es cuantificarlos y disminuirlos. Pero si nosotros no vemos los errores o pensamos que no tenemos errores, valga la redundancia, es un error. Siempre va a haber errores. Lo importante es minimizarlos, reducirlos y tratar de prevenirlos en la mayor parte. ¿Qué es un efecto adverso? Es una injuria o complicación no intencional como consecuencia de un acto médico y derivado en complicaciones del paciente. O sea, los efectos adversos en general prolongan la estadía, generan reinternaciones, generan secuelas transitorias o secuelas definitivas, o incluso pueden llegar a la muerte del paciente. Cuando nosotros hablamos de errores médicos, involucran a las infecciones hospitalarias, las úlceras de decúbito por olvidarse de cuidados en la rotación del paciente, complicaciones anestésicas, caídas de los pacientes, errores y retrasos diagnósticos, cirugías inadecuadas,
reingresos, fallecimientos, errores en la medicación, en la prescripción, confusión en la historia clínica, sobreutilización de tratamiento, cirugía en sitio equivocado, deficiencias en la atención, y esto genera a su vez litigios y reclamos, o sea, tiene sus consecuencias médico-legales. Ese es el modelo del iceberg, o sea, cuando nosotros vemos un efecto adverso hay toda una serie de problemas, o sea, cuando se presenta un efecto adverso, y estos problemas tienen múltiples causalidades y tienen que ver con la organización, la gestión, los estándares, la supervisión de los errores, la falta de programas, problemas en la comunicación, mantenimiento de equipos y distintas actividades, y todos estos múltiples fallos generan el efecto adverso, que nosotros vemos que es la punta del iceberg, como está graficado acá. La seguridad del paciente tiene que ver con la efectividad, eficiencia, orientación de los profesionales, la responsabilidad social. Todo eso está basado en lo que nosotros llamamos la medicina centrada en el paciente, o sea, tener todo orientado al paciente. Uno de los problemas fundamentales que existen por la despersonalización de la atención de los pacientes es la que genera la mayor causa de errores. Por eso los pacientes en muchas instituciones se los prohíbe llamar por la cama o por la patología, y hay que identificarlos correctamente por el nombre, por el apellido, fecha de nacimiento y demás, para evitar, y esto evita una gran cantidad de errores. La seguridad está íntimamente relacionada con la atención y con la calidad del paciente. Una medicación y una atención efectiva, eficiente, puntual y equitativa, aseguran la seguridad y la calidad de atención del paciente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta factores asistenciales, de gestión y de investigación que tienen que estar correlacionados para tener lo que se llama la medicina basada en la evidencia y poder garantizar la calidad y la seguridad de la atención médica. ¿Cuáles son los objetivos? Lograr la prevención y control, estandarización y sistematización de los efectos adversos, siendo necesario homogeneizar definiciones, criterios, normas, catálogos, instrumentos, indicaciones y acciones. Reducir las infecciones intrahospitalarias, reducir la morbimortalidad, llegar a un control de los efectos adversos y causa los produces, estandarizar y sistematizar procedimientos y controles, usar lo que nosotros llamamos la guía de técnica clínica, todo lo que tenga que ver con la sistematización, lleva a una mejor calidad de atención y a una atención más segura de los pacientes. La YAJO, la Joint Commission, define 7 puntos que tienen que ver con la acreditación de la Joint Commission de las distintas instituciones que tiene que cumplir la institución para ser certificada. El primer punto que pone es mejorar la identificación de los pacientes. Acá hay un problema cultural médico. Los médicos solemos despersonalizar al paciente, esto es un gran error, y es una de las causas principales de error y que atenta contra la seguridad del paciente. Entonces, mejorar todo lo que tiene que ver con la identificación, y acá los estándares ayudan bastante a través de los MPI, los Master Patient Index, la posibilidad de utilizar código de barras o GS1, o sea, códigos que permiten identificar correctamente al paciente, tener una sistemática para identificar al paciente por su nombre, por su apellido, por su fecha de nacimiento, por su dirección, o sea, no identificar al paciente por un único dato, y mucho menos por datos que no tengan que ver con él, como por ejemplo la cama, o eventualmente el diagnóstico transitorio. O sea, nosotros tenemos que atender este punto con mucha importancia. Otro tema es la efectividad en la comunicación, o sea, no dar sobreentendidos, sino que aclarar y comunicar correctamente las cosas
Todas estas cosas parecen de perogrullo, parecen cosas sencillas, pero es en donde se cometen los errores, y de hecho la Joint Commission controla para acreditar las instituciones que todos estos puntos se cumplan correctamente. Mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos. ¿Qué implica esto? Poner controles en todo lo que es el circuito que va desde la prescripción, la solicitud del departamento para la dispensación a farmacia, el proceso de preparación y dispensación, hasta el suministro. Todo un circuito bastante complejo y que requiere, digamos, que se rotulen los medicamentos, que se controle la conservación de los mismos, fecha de vencimiento, que coincida lo que se va a suministrar con el paciente indicado, todo, y en esto ayudan muchísimo los estándares. Hay estándares GC1 que permiten hacer la trazabilidad del paciente, y hay normas y procedimientos de buenas prácticas que llevan a mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos. La tasa de error en la prescripción y en el suministro de medicamentos, dado que es un circuito que tiene un montón de pasos, es mucho más alta de lo que se cree, y medir el error que hay desde la prescripción hasta el suministro no es mala práctica, sino que es una muy buena práctica, y siempre va a haber un error, y es importante medirlo y controlarlo. Eliminar los errores quirúrgicos mediante los checklists y controles que van desde antes de la cirugía, previo a la cirugía, durante la cirugía, y en post-quirúrgico, y que tienen que ver con la parte anestésica, con la parte quirúrgica, mediante checklists y controles, y double checklists dobles, de los puntos más críticos de la parte quirúrgica, y fundamentalmente identificando el sitio quirúrgico. Parece algo banal, pero es muy común, o más frecuente de lo que se cree, errores por la selección del sitio quirúrgico, o sea que todo, o errores por la selección del paciente, que tiene que ver con el punto 1. Por eso es importante eliminar estos riesgos quirúrgicos, y estos se disminuyen utilizando checklists y controles de mucha mejor calidad. Mejorar la seguridad en las bombas de infusión y infusión de líquidos, y todo lo que tiene que ver con el cuidado de venoclisis, que es amplio. Esto está también relacionado con las infecciones intrahospitalarias. Mejorar la eficiencia de los sistemas de alarma, generar alarmas a partir de resultados de laboratorio, ver si checklist de que estos resultados, cuando tienen pautas de alarma, sean vistos correctamente. Y el punto 7, que está acá en el último punto, pero no por ser el último es el menos importante, es reducir el riesgo de las infecciones nosocomiales mediante la implementación de programas. Cada uno de estos puntos requiere programas, y estos programas tienen a su vez múltiples de ítems, o sea, cada uno de estos programas, cada uno de estos puntos, de estos 7 puntos, es una presentación, o por lo menos acredita una presentación en sí misma. O sea, todo lo que es el control de infecciones nosocomiales tiene que ver con el proceso de lavado de manos, auditoría del proceso de lavado de manos, con todo lo que es la utilización de los antisépticos, control de antisépticos, calidad de antisépticos, vencimientos, con todo lo que es las vías de punción. Muchas veces nosotros usamos en las vías de punción cintas para fijar las venoclisis. Esas cintas están autoadhesivas, están dando vuelta por cualquier lado, por ahí nos lavamos las manos, cuidamos la venoclisis, hacemos buena técnica, y después nos pasan una cinta que está contaminada. Lo ideal es usar esos film protectores, y todo lo que tiene que ver con riesgos de infecciones no ocasionales es un tema complejo al cual le tenemos que dar importancia, y tiene que haber comité de controles de infecciones no ocasionales. El objetivo general es mejorar la seguridad del paciente y la calidad de atención sanitaria como un proceso único, y que apunta también a mejorar la seguridad del médico, porque el médico es el único, hoy en día es el único responsable de todo ese proceso, aunque no sea el único culpable, pero para la justicia y para todos siempre es el único responsable. Por lo tanto es importante entender que el proceso es complejo y tiene múltiples causales. Es importante instalar la cultura de la seguridad del paciente. De hecho, por eso la Organización Mundial de la Salud decidió
instaurar el día 17 de noviembre como Día Mundial de la Seguridad del Paciente, definición y control de efectos adversos, temas de controles que tienen que ver con las indicaciones manuscritas y la letra del médico está íntimamente relacionada con una tasa altísima de error por incomprensión de escritura. Tengan ustedes en cuenta que hay más de 30.000 productos farmacéuticos con distintas presentaciones, dosis, que fonéticamente suenan muy parecidos, con nombres comerciales, con genéricos y demás, y que esto atenta contra la seguridad debido a que puede producir una tasa de error alta. O sea, identificar correctamente el medicamento, utilizar estándares para validarlo y demás, es muy importante. Vigilancia y recomendaciones es fundamental para el uso del control de los medicamentos. Instalar un proceso de calidad en la gestión clínica, mediante guías de práctica clínica, estandarización de procesos, manual de procedimientos y técnicas ISO que hablan sobre este tema, garantizar la calidad asistencial mediante la supervisión de procesos, indicadores de resultados, es importante medir cómo van las cosas y cómo va evolucionando el paciente, auditoría de casos y rediseño de procesos y un control continuo de cómo funciona todo esto. ¿Qué factores aumentan el riesgo de mala praxis y el riesgo del paciente? Bueno, uno de los temas particulares es el aumento del volumen de información. En medicina, a diferencia de otras ramas del conocimiento u otras especialidades, cada vez hay más información. A diferencia, por ejemplo, de la informática, donde la tecnología nueva reemplaza a la vieja y la vieja no sirve más, en medicina, si nosotros tenemos una radiografía de tórax y sale la tomografía computada o la resonancia nuclear magnética, no se deja de usar la radiografía, sino que nosotros usamos la radiografía, la resonancia y la tomografía, y las tres técnicas, y todas las técnicas que salen nuevas de laboratorio. Esto hace que el volumen de información que nosotros manejamos es cada vez mayor, y no podemos los médicos estar registrando y usar las mismas herramientas que usamos cuando la información que teníamos que manejar de los pacientes era mucho menor a la de hoy en día. Entonces, esto requiere utilizar herramientas que permitan manejar ese mayor volumen de información. Temas culturales, o sea, el hecho de que el médico despersonalice al paciente, el médico es una persona que tiene que decidir en un margen de incertidumbre muy alta, no se le permite decir que no sabe. Hay una serie de factores que requieren generar cambios culturales, por ejemplo, medir el error y un montón de cosas, a los cuales hacer checklists, a los cuales los médicos no estamos tan acostumbrados y tenemos que empezar a acostumbrar. Métodos de registro, falta de control de checklist, no medir el error, problemas en la identificación del paciente, falta de sistemas o sistemas obsoletos en informática médica, fragmentación de la información, o sea, la información está fragmentizada en múltiples instituciones, en múltiples lugares, y no siempre se accede a la totalidad de la información del paciente, ni tampoco se encuentra toda la información accesible en la mayoría de las instituciones, y malos MPI, por ejemplo, si un Master Patient Index está incorrectamente auditado y mantenido, puede suceder que dentro de la misma institución y dentro de la misma base de datos, la información del paciente esté fragmentada en varios registros, o sea, porque el paciente, por ejemplo, se lo ingresó una vez, después se lo busca, no se lo encuentra, se lo vuelve a ingresar, y ahí nosotros, por ejemplo, en este caso, tendríamos parte de la información en un registro y parte en otro registro, y dependiendo de dónde entremos, perdemos parte de la información. Por eso es tan importante auditarnos maestros pacientes y tener guías de buenas prácticas en los maestros de pacientes. Este gráfico pretende mostrar cómo va evolucionando la información y el conocimiento desde el año 1000 hasta la actualidad. O sea, nosotros vemos en este gráfico un impacto importante en el 1400, un crecimiento de la difusión de la información a partir de la invención de la imprenta. Eso fue aumentando cada vez que se fue perfeccionando la impresión mucho más,
hasta donde se produce un salto logarítmico y una brecha. Nosotros vemos de 1800 hasta 1900, donde el volumen de información va paralelo al conocimiento. Para partir de mediados de 1900 o por la primera parte de 1900, vemos que hay una brecha entre la información que se produce y el conocimiento. Quiere decir que para acceder al conocimiento, que es la forma en que nosotros utilizamos la información, se requiere mucho más tiempo que la generación de información. Esta es la situación que estamos ahora. Y cada vez esta brecha se está separando más, porque la producción de información que existe en todas las ciencias, y particularmente en medicina, es muy alta y no hay posibilidad de procesarla, y mucho menos hay posibilidad de procesarla si no tenemos las herramientas informáticas adecuadas y estándares adecuados para poder acceder y manejar esa información. Entonces consideramos sobre el crecimiento de la información, conocimiento y sabiduría, estos tres ítems, que uno es la sabiduría es cómo nosotros empleamos el conocimiento requiere de información, pero que esta tiene que ser procesada, y nosotros lo que vemos es que nosotros, por ejemplo, del poema de La Roca de Eliot, dice: la invención sin fin, experimentos sin fin, nos hacen conocer el movimiento, pero no la quietud, conocimiento de la palabra, pero no el silencio de la palabra, pero de lo que la palabra, y añado, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? O sea, hoy tenemos mucho más conocimientos que por ejemplo, en la era precristiana, o la era de Cristo, pero no somos más sabios de lo que era Cristo, Mahoma, o los profetas, digamos, de aquellas épocas, o lo que era Platón, no somos más sabios, por más que tengamos más conocimientos. ¿Y qué es la sabiduría? Es cómo nosotros utilizamos el conocimiento. O sea, vivimos en un mundo donde está lleno de información, donde posiblemente tengamos conocimientos más crecientes, pero no podemos decir que somos más sabios que hace 2000 o 3000 años atrás. Uno de los problemas más grandes que existen en el sector salud es el tema de los archivos de historias clínicas, sobre todo los archivos en papel, que se ven desbordados porque cada vez hay más volúmenes de papel, por lo que habíamos hablado antes, cada vez más estudios complementarios, cada vez más especialidades, cada vez más informes, hacen que estas historias clínicas crezcan logarítmicamente y casi todos los espacios previstos en la mayoría de las instituciones de salud se ven desbordados. Pero tenemos una ventaja, que la informática tiene la capacidad de almacenar grandes volúmenes de esta información y permitir analizarlos, y hoy cada vez a más bajo costo. Si hoy analizamos, por ejemplo, cuánto cuesta mantener una planta física para 50.000 historias clínicas activas, se requiere, por ejemplo, una planta de 120 metros cuadrados, 20 personas dedicadas a mover esas historias clínicas, de toda la parte logística. Si comparamos ese costo con un servidor, con un sistema de historia clínica electrónica y con las computadoras que requerimos, la verdad que hoy es mucho menor el costo de la informatización que mantener esas plantas físicas. De la calidad y de la pérdida de información no hablemos. Y el impacto de los costos, no solo tenemos que tener en cuenta los costos del papel, los costos del almacenamiento y los costos del personal logístico para mover la historia clínica, sino que también que tenemos que tener en cuenta los costos que tiene la pérdida de información. O sea, por ejemplo, si yo veo a un paciente, le solicito unos estudios, y después esos estudios se pierden, cuando el paciente vuelve a la consulta, yo tengo que volverlos a pedir, con lo cual eso también tiene un impacto en los costos. O sea, la calidad de atención y también un impacto alto en los costos. Hoy en día es inaceptable, por distintas razones, tener archivos en papel. Es mucho más costoso que informatizar. ¿Cuál es el mecanismo de desencadenamiento de los efectos adversos? ¿Cuál es la causa del error? O sea, las personas fallan, los errores son esperables, previsibles, los errores se facilitan o son consecuencia de fallos latentes en un entorno asistencial, los procesos y procedimientos que se aplican no son los adecuados, la estrategia de actualización y de análisis sobre los mismos, identificar los sucesos, reparar el daño, buscar las causas
que se profundizan y rediseñar los sistemas en función de los análisis. Esto es todo un circuito, digamos, de análisis, de auditoría y control de todos los procesos de errores. Los errores activos son aquellos que ocurren en el punto de contacto entre el paciente y un sistema complejo que incluyen fallos en la atención, despistes, distracciones, lapsus, errores de valoración. Tengamos en cuenta que es inhumano, digamos, que un médico haga una guardia de 24 horas, nadie puede estar lúcido y despierto en 24 horas de atención. O sea, todo esto forma parte de un sistema de salud obsoleto que genera fatiga, sobrecarga de trabajo, estrés, y las consecuencias son el error médico. Estos incluyen latencias y fallos claros en la organización y diseño de distintos dispositivos y actividades. Este es el modelo de Ransom, que lo que habla de la multicausalidad y que se tiene que dar efectos para que se produzca una catástrofe, un incidente, causa, análisis y método. Factores organizacionales, es la gráfica del queso. O sea, tienen que coincidir los agujeros de todos los quesos, de todas las fetas, para que pase el error y se genere la catástrofe. O sea, factores organizacionales, factores de condiciones de entorno, factores individuales o de equipo, despensas ausentes y fallidas, y esto, digamos, genera que pasen todos estos controles, o sea, y se genere la catástrofe. Este esquema de Ransom nos permite entender la multicausalidad de los errores. Acá tenemos otro esquema de Ransom un poco más orientado al sector salud, digamos, técnicas inapropiadas, o sea, ante el peligro, que es la flecha roja que atraviesa los 4 quesos, la técnica inapropiada, la comunicación ineficiente, la formación inadecuada, fallo en la supervisión, fallo en la monitorización. Estos 4 fallos son los que generan en estas 4 barreras. Cuando se coinciden los agujeros, se genera, digamos, la catástrofe o el error o la mala praxis. ¿Quiénes son los responsables de la seguridad del paciente? Por un lado, hay obviamente, responsabilidad médica, pero también una responsabilidad institucional de los financiadores y del Estado, digamos. Es multicausalidad. Normalmente en el sistema de salud, sobre todo en la Argentina, el responsable es el médico, pero muchas veces también está involucrada la institución, los financiadores y el Estado, por la falta de controles, por la falta de equipamiento adecuado, por esto que estábamos hablando de las guardias de 24 horas y un montón de cosas que requieren ser cambiadas. ¿Cuál es el rol de los estándares para mejorar la seguridad del paciente? Generar cambios culturales, la informática médica, armar procesos y hacer certificaciones de calidad son los roles fundamentales que tienen que haber generado en los cambios de la cultura médica que se requiere para que podamos tener una atención más segura. Tiene que haber programas de seguridad de pacientes con controles de errores, y estos programas tienen que permitir realizar análisis de peligros, determinar puntos críticos de control, establecer límites críticos, métodos de monitoreo, fundamental monitorear y medir, digamos, cómo van evolucionando las cosas, establecer medidas correctivas si encontramos esos errores, establecer procesos de documentación y registros adecuados, establecer procedimientos de comparación, checklists, y medir fundamentalmente los errores y controlar y ver si estos van disminuyendo o no. Dentro de las estrategias de la Joint Commission, como ya les dije, son 7 los puntos, no son 80.000, son 7 los puntos que debemos atender para controlar y mejorar la actividad del paciente. Identificar correctamente al paciente, mejorar la seguridad de medicamentos, sobre todo los medicamentos de alto riesgo, digamos, en cuanto al control e identificación del paciente, la regla de los 5 correctos, o sea, el paciente correcto, en el tiempo correcto, con el medicamento correcto, en la vía correcta y en la dosis correcta. O sea, todo esto hace a mejorar la seguridad y disminuir el riesgo del paciente. Riesgo de infecciones intrahospitalarias asociadas con la atención de la salud, el adecuado lavado de manos, el adecuado uso de los antisépticos,
el control y monitoreo de los antisépticos. Muchas veces se fraccionan los antisépticos y se compran, en lugar de comprar frascos de 100 mililitros, compran frascos de 10 litros, o sea, compran 100, en lugar de comprar 100 frascos de 100 mililitros. Pero ¿qué pasa? Después ese fraccionamiento es inadecuado, se hace en lugares no estériles, con envases inadecuados. Muchas veces yo he visto el Pervinox, por ejemplo, que las soluciones yodadas se inactivan con la luz en frascos de vidrio transparente. Entonces, todo esto sin cero control y demás, y todo este concepto de que, bueno, por ahorrar, en lugar de comprar 100 frascos de 100 mililitros que están correctamente envasados y mantenidos y con el envase adecuado, compro un frasco de 10 litros y lo fracciono dentro de la institución para ahorrar. Pero esto es engañoso, porque este ahorro de costos lleva a que aumente la tasa de infección intrahospitalaria por el mal uso. Yo estoy curando por el mal conservamiento de los antisépticos. Una vez que yo abro un frasco, hay que rotular en qué momento lo abrí. Y si yo curo esa herida y ese antiséptico está contaminado, o ese frasco está contaminado, estoy también contaminando la herida. Entonces, también otro tema es importante saber y conocer perfectamente los mecanismos de acción que tienen los distintos antisépticos. Yo muchas veces he visto en muchos offices de enfermería termómetros sumergidos en alcohol. El alcohol, por ejemplo, es primero mucho más bactericida al 70% que al 90%. Y segundo, es bactericida por desecación y fricción, no por inmersión. Entonces tengo yo el termómetro sumergido en alcohol pensando que lo estoy protegiendo ni lo estoy esterilizando, y no es así. El otro tema es prevenir las úlceras de decúbito o presión, mejorar la comunicación efectiva, mejorar las cirugías del paciente correcto en el lugar correcto. Bueno, últimamente hemos tenido varios casos de identificación, y acá agregaría también la conservación de los equipos. Por ejemplo, el caso de Pérez Volpi, un aparato que ya había hecho más de 10.000 endoscopías y el aparato funciona incorrectamente, hasta que se produce el accidente. O sea, en lugar de usar el compresor del aparato, que no funcionaba desde hace tiempo, y un montón de endoscopistas lo usaban así, la institución dejaba que se usara así, y demás, usaban el aire comprimido central, hasta que se le fue en un momento un poquito más la manivela de lo que tenía que ir, y reventó el esófago. O sea, existen riesgos que ese aparato no se tendría que haber usado una sola vez. Pero bueno, sin embargo, confiarse, que no haya un departamento de electromedicina, ese aparato no tendría que haber llegado nunca a la mano de ningún médico para ser utilizado. Otro tema importante es minimizar el riesgo de caídas, con cintas antideslizantes, barandas adecuadas, controlando a los pacientes con estabilidad en la marcha, utilizar sillas de ruedas en los pacientes que no pueden o que tienen estabilidad, vigilar a los pacientes, hay un programa de control de caídas del paciente. Y todos estos procesos requieren un círculo de control, realizar análisis periódicos, determinar los puntos críticos, establecer los límites, establecer procedimientos de monitoreo, establecer medidas correctivas, establecer procedimientos de documentación, establecer procedimientos de comprobación, y empezamos los 7 principios del análisis de los puntos críticos para resolver los problemas. O sea, es siempre un circuito, no es que, bueno, hice todas las cosas y ya está, sino que tengo permanentemente controlar, así como una rueda que va girando, todos estos procesos, y siempre empiezo por el punto 1 y termino punto 7, termino por el punto 7, empiezo por el punto... No. Perdón, corten los micrófonos, así no se escucha. Conclusiones. Los errores son muchos. Claro, además yo le dije, si después de esto va una mensualidad, bueno, la mensualidad hay que pensarlo en otro costo fuera, le dije. Además, le dije... Bueno, ahí corté ese micrófono. Los errores frecuentes muchas veces son inevitables y son como consecuencias de faltas de apliques de epidemiología, reproches y culpabilización que producen en los distintos sectores que piensen
en la etiología, patogenia, clínica y diagnóstico y tratamiento, errores que tienen que ver con los antecedentes, analizar las causas latentes de los mismos. Muchos problemas pueden evitarse mediante y remediarse mediante un enfoque sistémico que permita un control adecuado. Es importante generar, digamos, controles y programas en todos los puntos que dijimos anteriormente y generar un cambio cultural para que estos temas puedan ser solucionados. Bueno, les dejo acá una bibliografía para completar y en mi mail o igual por si tienen alguna duda que quieran realizarme. La idea es generar un cambio cultural que involucra múltiples factores y áreas, y dentro de ellos la estandarización de procesos y la protocolización es la causa que más influye en la disminución de errores y en la generación de mejor calidad en la atención de pacientes. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o esta presentación se las dejo, va a estar subida en el sitio y cualquier duda estoy a sus órdenes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, terminamos aquí. Igualmente, seguimos en contacto por mail y este video quedó grabado y va a ser subido al sitio para que ustedes lo puedan bajar. Y acá les dejo mi mail para cualquier pregunta que quieran realizar.